¿Quién es el verdadero GOAT del béisbol? ¿Babe Ruth, el sultán del bate que prácticamente inventó el béisbol moderno? ¿O Barry Bonds, el rey del cuadrangular cuyo dominio estadístico es simplemente fuera de serie? Por décadas, este debate ha dividido a fanáticos, analistas y hasta a los propios jugadores. Unos defienden la leyenda, el mito que cambió el juego para siempre. Otros se aferran a los números, a la evidencia fría y dura de una superioridad nunca antes vista. Las opiniones chocan, los argumentos se repiten y nunca llegamos a un veredicto final hasta hoy. Hoy, en Himalaya Virtual, no vamos a dar nuestra opinión. Hoy no vamos a repetir lo que dicen los expertos de siempre. Hoy, una inteligencia artificial decidirá por nosotros. Hemos creado un modelo diseñado para analizar toda la historia de las grandes ligas, libre de prejuicios, nostalgias o polémicas. Esta IA actuará como el juez supremo en el juicio final del béisbol para determinar, de una vez por todas, quién es el mejor de todos los tiempos. Prepárense, porque la decisión podría no gustarles. Antes de revelar el veredicto, es crucial entender cómo funciona esta inteligencia artificial. No es una simple calculadora. La programamos para que entienda el contexto. Para empezar, le dimos acceso a cada estadística registrada en la historia de la MLB, desde las más básicas como jonrones y promedio de bateo, hasta las más avanzadas como el WAR, que mide el valor de un jugador sobre un reemplazo, el OPS que ajusta el rendimiento ofensivo al parque y a la liga en la que jugó, y el WP, a que mide cuánto contribuyó un jugador a la probabilidad de ganar de su equipo en cada jugada. Pero los números por sí solos no cuentan toda la historia. Por eso, el segundo pilar de nuestro modelo es el análisis contextual. La IA sabe que no es lo mismo batear contra lanzadores que trabajaban en una mina entre aperturas, que contra especialistas que lanzan a 100 millas por hora. Analiza la calidad de la competencia, las dimensiones de los estadios, el tipo de equipamiento usado, las reglas de cada época, e incluso el impacto de eventos históricos como las guerras mundiales o la integración racial en el béisbol. Compara a cada jugador no contra toda la historia, sino primero contra sus contemporáneos. ¿Qué tan dominante fue en su propia era? Esa es la pregunta clave. Solo después de establecer ese nivel de dominio, la IA proyecta y compara a los jugadores entre sí. Finalmente, el tercer factor es el impacto. La inteligencia artificial no solo mide qué hizo un jugador, sino cómo lo que hizo cambió el juego. Introdujo una nueva forma de jugar, salvó al deporte de una crisis, su fama trascendió más allá del diamante. Todo esto se cuantifica y se añade a la ecuación. Es un análisis total. Así que, con las reglas claras, demos paso a los contendientes. Empecemos con el titán, el coloso, el gran bambino, George Herman Babe Ruth. La IA destaca de inmediato. Algo que va más allá de los números en Ruth, es una anomalía histórica. Antes de él, el béisbol era un juego de contacto, de pequeñas ventajas. Los jonrones eran una rareza. En 1918, el líder de la Liga Americana pegó 11 jonrones. En 1920, Ruth llegó a los Yankees y pegó 54. No solo lideró la liga, sino que pegó más jonrones del solo que muchos de los otros equipos completos. La IA califica esto como el salto ofensivo más grande individual en la historia de los deportes profesionales. Su dominio era absoluto. La métrica OPS nos ayuda a entender esto. El OPS de 100 es el promedio de la liga. El de Ruth en su carrera es de 206. Esto significa que fue consistente, más del doble de bueno que un bateador promedio de su época. Es el OPS más alto de todos los tiempos. La IA visualiza esto como si un jugador de la NBA actual promediara 60 puntos por partido, temporada tras temporada. Era simplemente inconcebible, pero la IA va más allá. Analiza su etapa como lanzador, una faceta que a menudo se olvida. Antes de convertirse en el mejor bateador de la historia, Ruth era uno de los mejores lanzadores zurdos de la liga. Ganó 94 juegos con una efectividad espectacular de 2.28 e incluso lanzó 29 entradas y 2/3 sin permitir carrera en la Serie Mundial, un récord que duró más de 40 años. El modelo de IA calcula su WAR combinado, como lanzador y bateador, y lo califica como el jugador más completo y versátil que jamás haya existido. Finalmente, está su impacto cultural. La IA analiza artículos de prensa, registros de asistencia y datos económicos de la época. La conclusión es clara: Babe Ruth salvó el béisbol. Tras el escándalo de los Medias Negras de 1919, la confianza del público estaba por los suelos. La figura carismática y casi mítica de Ruth, con sus jonrones que parecían desafiar las leyes de la física, devolvió la magia y la emoción al juego, convirtiéndolo en el pasatiempo nacional de Estados Unidos. La IA le asigna el puntaje más alto posible en impacto transformador. Ahora, pasemos al otro extremo de la historia, a un jugador cuyo dominio fue tan abrumador que el juego tuvo que cambiar sus reglas no escritas para poder enfrentarlo. Barry Lamar Bonds. Cuando la IA analiza a Bonds, los gráficos simplemente se rompen. Las estadísticas de su pico de rendimiento,
especialmente entre 2001 y 2004, son un error en la Matrix. En 2004, por ejemplo, Bonds recibió 232 bases por bola out, de los cuales 120 fueron intencionales. 120. Esto significa que en 120 ocasiones, el equipo contrario ni siquiera intentó lanzarle. Prefirieron regalarle la primera base antes que enfrentar la posibilidad casi segura de un batazo devastador. La IA procesa esto y concluye que ningún jugador en la historia ha infundido tanto miedo en sus oponentes. Los lanzadores simplemente se rindieron. Su OPS más en esas temporadas es estratosférico. En 2002 alcanzó un 268 y en 2004 un 263, aunque el promedio de su carrera es ligeramente inferior al de Ruth. La IA señala que el pico de rendimiento de Bonds es el más alto jamás registrado en la historia del béisbol. Durante 4 años, fue el ser humano más perfecto que jamás haya empuñado un bate. Su récord de 762 jonrones de por vida y 73 en una sola temporada son la punta del iceberg. La IA también valora su longevidad y su juego completo en la primera parte de su carrera. Antes de convertirse en el monstruo del poder, Bonds era una amenaza total. Ganó 8 guantes de oro por su excelencia defensiva y fue el primer y único jugador en la historia en superar los 500 jonrones y las 500 bases robadas. Esto demuestra una combinación de poder, velocidad y habilidad defensiva que muy pocos han tenido. La inteligencia artificial le otorga una calificación casi perfecta en consistencia y evolución. Mientras Ruth fue una explosión que cambió el juego, Bonds fue una fuerza de la naturaleza que perfeccionó cada aspecto del mismo a lo largo de 2 décadas. Ahora llega el clímax, el momento de la comparación directa. La IA coloca todos los datos en la balanza. Por un lado, Babe Ruth, el pionero. Su ventaja principal, según el modelo, es su dominio relativo y su impacto transformador. Nadie estuvo tan por encima de sus contemporáneos como él fue un revolucionario. Además, su doble faceta como lanzador de élite le da un valor añadido que Bonds simplemente no tiene. Por otro lado, Barry Bonds, el espécimen perfecto, su ventaja radica en su pico de rendimiento y en haber enfrentado una competencia mucho más especializada y atlética. La IA ajusta la calidad de los lanzadores y determina que, aunque Ruth fue más dominante en su era, Bonds logró sus números contra atletas de élite mundial, lanzadores que eran especialistas en sacar outs. Aquí es donde la IA empieza a inclinar la balanza. Analiza la tasa de fallos de los lanzadores de cada era, la velocidad promedio de los lanzamientos, la variedad de pitches. La conclusión es que el desafío que enfrentó Bonds era exponencialmente más grande. La IA muestra un gráfico comparativo de WAR acumulado. Ruth se dispara al principio, pero Bonds lo alcanza y lo supera al final de su carrera debido a su longevidad. Luego, muestra otro gráfico el OPS más año por año. La meseta de Ruth es increíblemente alta y larga. La de Bonds tiene un pico más alto, una montaña que se eleva por encima de todas las demás. La IA plantea una pregunta final para sí misma: si tuvieras que construir un equipo desde cero y pudieras clonar a uno de estos 2 jugadores en su mejor momento, ¿a quién elegirías para ganar un solo juego hoy? ¿Y a quién elegirías para construir una dinastía durante 20 años? La respuesta a estas preguntas es lo que finalmente determina el veredicto. Es la leyenda contra la máquina, el origen contra la evolución, el mito contra la evidencia. Después de procesar terabytes de datos, de analizar cada jugada, cada estadística y cada contexto histórico, la inteligencia artificial ha llegado a un veredicto. El debate ha terminado. El modelo ha considerado el dominio en la era, el impacto cultural, la longevidad, el pico de rendimiento y la calidad de la competencia. La IA reconoce el estatus casi divino de Babe Ruth, lo califica como el jugador más importante de la historia del béisbol, el hombre que construyó el juego como lo conocemos. Su doble talento como lanzador y bateador lo convierte en un unicornio, un jugador cuyo valor integral es posiblemente inigualable. Sin él, quizás el béisbol no sería lo que es hoy. Sin embargo, el objetivo de este análisis no era determinar al jugador más importante, sino al mejor, el GOAT. Y en esa categoría, los números, ajustados por contexto y competencia, son implacables. El veredicto de la inteligencia artificial es Barry Bonds. La justificación es contundente. La IA argumenta que si bien el dominio relativo de Ruth fue más grande, el dominio absoluto de Bonds frente a una competencia infinitamente superior es el logro más impresionante en la historia del deporte. Lograr las estadísticas que Bonds logró en la era de los esteroides, donde muchos lanzadores también se beneficiaban, y ser tan superior al resto, que los equipos preferían no competir contra él, es una hazaña que el modelo considera insuperable. El pico de rendimiento de Bonds entre 2001 y 2004 es, según la IA, la demostración más grande de habilidad individual que cualquier deporte haya visto jamás. La IA concluye que si transportáramos a un Babe Ruth de 25 años a la era moderna, sería una superestrella,
sin duda. Pero si transportáramos a un Barry Bonds de 35 años a la era de Ruth, los récords que establecería serían tan absurdos que parecerían un error de imprenta. El béisbol no estaría preparado para él. Por lo tanto, con un margen estadístico significativo al ajustar por la calidad de la competencia, la inteligencia artificial declara a Barry Bonds como el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos, el GOAT. Sabemos que este veredicto es polémico y va a generar un debate increíble. Y esa es la idea. ¿Estás de acuerdo con la máquina? ¿Crees que la IA se equivocó y olvidó algún factor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas tú, Ruth o Bonds. El debate, ahora, continúa con ustedes. Gracias por acompañarnos en este juicio histórico. No olvides suscribirte para más análisis de inteligencia artificial en el mundo del deporte. Nos vemos en el próximo video. El futuro no se espera. Himalaya Virtual se despide.